Saludos hermanos, Jorge Paredes Romero desde Lima, Perú. Hoy vengo con un breve mensaje basado en un solo versículo de la Biblia, pero es muy importante que tengamos en cuenta este consejo que da Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero antes vamos a tener una breve oración. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, damos gracias porque nos das esta oportunidad todavía de dirigirnos a los hermanos allí donde estén y nos escuchen y nos vean en cualquier parte del mundo con este mensaje que seguramente va a llegar a sus corazones y puede que transforme la vida de alguien. Gracias. Bendice a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta cada vez que despertamos, cada vez que abrimos los ojos. Y es tener que dar gracias por la vida que estamos recibiendo, por el nuevo día, por ver brillar el sol y por poder estar en este mundo todavía haciendo las cosas que tenemos que hacer con responsabilidad y seguramente teniendo la oportunidad aún de poder ponernos a cuenta. Eso es lo más interesante, eso es lo más importante, de poder reconciliarnos, de poder arrepentirnos y convertirnos. Pero hay una manera como nosotros tenemos que tomar contacto con el Señor. ¿Qué pasaría si en las mañanas, en una casa, en un hogar, se levantaran todos y nadie saludara? Todos pasaran frente a ti, tú frente a ellos, y nadie saluda. O que, por ejemplo, estén todos a la mesa, se sirvan los alimentos, y nadie le diga gracias mamá, gracias papá, o el papá también a los hijos, gracias hijos por acompañarnos. O en la noche, antes de ir a dormir, pues no se despidan y ya hasta mañana, en fin. ¿Cómo sería esa vida, no? Sería terrible vivir así, de esa manera. Pero creo que haya nadie que viva así. Pues es la misma manera como tenemos nosotros que comportarnos en nuestro hogar, que es el planeta, el hogar de todos, y con nuestros padres, que está en el cielo. Y hay un consejo entonces que nos da el apóstol Pablo cuando se dirige a Tesalónica y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, es un versículo que deberíamos tener todos de memoria. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. A ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Y es chiquitín. Solamente dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es el consejo que Pablo les da a los de Tesalónica. Pero antes en el 16 dice, estad siempre gozosos. Y en el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre el texto y el contexto, ¿no? Viendo qué hay antes y qué hay después, para no aislar el versículo de todo el contexto y nosotros podamos aplicarlo de mala manera. La mejor manera de aplicar un versículo es leer texto y contexto. Y aún más arriba dice en el versículo 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, es decir, que hay armonía. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. En realidad, incluso nos dio una oración, ejemplo, el Padre Nuestro, pero
¿Qué debe tener una oración básicamente? Hay alguien que le dicen por allí, a ver, ora tú hoy día. No, no sé orar, dice. Pues es fácil. Lo primero que tienes que hacer es saludar. Saludar, luego dar gracias. Y agradecer pues por todo lo que recibes, por todo lo que tienes. Y luego después pedir por los demás. Y por último, pedir por ti mismo. Y al final, pedirlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y todo esto te pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Así sea. Amén, dicen todos. Ese es más o menos el curso de una oración. Primero dar gracias, luego pedir por los demás, pedir por nosotros mismos, en el nombre de Jesús. Amén. Pero es importante orar y permanentemente hacerlo. ¿Ustedes se imaginan cómo he podido llegar? Este es testimonial. ¿Cómo he podido llegar aquí después de 50 años del accidente? Ya han pasado ya 48, 49 años desde que me ocurrió el accidente. Y despertar en una cama y saber que no voy a poder caminar el resto de mi vida. Bueno, pues ya sí he vivido estos casi 50 años. Y tuve el valor de formar una familia y tenemos nuestros hijos. Estamos con ellos 28 años, 27 años, educándolos, criándolos, orientándolos. Gracias a Dios no hemos tenido nunca un grave problema y ojalá no. Pero ¿por qué? Porque siempre hemos pedido a Dios protección, hemos pedido sustento, hemos pedido lo suficiente y lo necesario para vivir. Porque eso es por lo que damos gracias. Y la palabra dice, con que tengáis sustento y abrigo, es suficiente. No ambicionar más. Si las bendiciones llegan y vienen, hay muchos que dicen, Dios me ha bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque se sacó la lotería o porque... No, esas son cosas que suceden por el azar. Y un buen trabajo, un buen sueldo es por tu esfuerzo, por tus estudios, por tu calificación y por tu rendimiento. Pero de todas maneras tienes que acompañar todos los actos de tu vida, desde que despiertas hasta la noche. Cuando vas a dormir, al anochecer, dar gracias también. Y pedir protección en tu descanso, en tu sueño. Y al día siguiente nuevamente agradecer. Orad sin cesar, es decir, sin detenerse. No pares de orar. Es algo que yo personalmente doy como testimonio que ha ayudado mucho en mi vida, mucho, para poder hacer tantas cosas que hemos podido hacer, incluso para sanar de algunas situaciones un poco desagradables que hemos tenido. 5 veces, algo así, o 6, que casi he muerto en diferentes circunstancias. Recuerdo una en el 2001, cuando mi esposa iba al hospital y preguntaba a las enfermeras y por mí cómo he pasado la noche, le decían, se pasa la noche hablando y llorando. Y ellos no tenían una explicación. No, mi esposa sabía por qué. Yo estaba en la noche orando. Y a veces se me salían las palabras y también las lágrimas. Cuando uno se conmueve en estas oraciones. Pedirle a Dios que me saque de esas circunstancias de que ya iba a morir y salvar. Y salvé. Aquella vez fue hace 19 años, cuando ya me daban por muerto. Ya me dejaron allí con mi suero para morir. A punto de partir, decía mi historia. La historia clínica, a punto de partir, con letras rojas. Eso significa que ya, pues, sin embargo, pude salvar la vida y estar aquí con ustedes 19 años después de aquello. Y antes de eso también he salvado otras veces la vida y después de eso también.
Y me he salvado de otras circunstancias, no solo para mí, sino para mi familia, a veces cosas que suceden. Y bueno, la oración. La oración hace que uno pueda vivir a cada día de manera tranquila, con sosiego. Y es que en la oración yo pido siempre 4 cosas. Tranquilidad, no, perdón, fortaleza, sanidad, sabiduría y tranquilidad o sosiego. A ver, repito. Pido fortaleza, sabiduría, sanidad y tranquilidad. Y las 4 cosas me son concedidas cada día. Puede que surja por allí algún inconveniente, no vamos a decir que nunca faltan, pero podemos superarlo. Inmediatamente me pongo en oración y las cosas se solucionan y se resuelven. Siempre ha sido así. Por eso que ahora puedo decir esto, dar como testimonio, porque cuando uno testifica es porque algo le ha sucedido. Y lo doy por cierto. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, de memoria. Ojalá que esto pueda ayudarnos y servirnos a todos, incluso a mí, para como realimentarme, como feedback, para poder crecer y poder permanecer en la fe. Que Dios bendiga a vuestras personas, sus familiares, y que Dios nos consuele a quien lo necesite y que dé energías y fortaleza a quienes lo requieran. Gracias por la oportunidad. Hasta un nuevo día. Permiso. Jorge Paredes Romero, desde Lima, Perú.